Hola, hoy vamos a ver el contraste de hipótesis para la diferencia de dos medias, como siempre en este curso suponiendo normalidad, lo cual se denomina usualmente en la literatura como test T. Este que estoy proyectando aquí del lado derecho es el libro de texto que hemos venido platicando de Fundamentos de Estadística para las Ciencias de la Vida de Samuels, Whitmer y Schaffner. Así que vamos a ver el ejemplo 7. Bueno, aquí lo tiene como varios ejemplos, pero básicamente la sección 7.2. El escenario, un poco en general, pues es justo eso, muy general. Hay dos poblaciones, o una población dividida en dos, y uno quiere comparar si la media poblacional de alguna variable de interés es igual en las dos poblaciones o si no es igual. Aquí en particular hay, bueno, aquí pueden leer con calma el ejemplo, pero básicamente se quiere investigar el posible efecto que puede tener el tolueno, una sustancia que aparece por ejemplo en el pegamento, los efectos tóxicos que puede tener la exposición al tolueno. De manera más específica, se quiere determinar a través de un experimento si la exposición a una atmósfera con tolueno de alguna manera altera los niveles de concentración de norepinefrina en la región medular del cerebro. Y el experimento consiste en tomar dos grupos de ratas, más o menos iguales, como que de la misma especie y con condiciones similares, y unas de ellas, algunas exponerlas a una atmósfera con tolueno y otras no. Y después de esta exposición, se quiere medir el nivel de concentración de norepinefrina en estas regiones del cerebro en cada uno de los dos grupos de animales. En este caso, pues hay dos poblaciones. Por un lado, las ratas que no fueron expuestas a tolueno y las ratas que sí son expuestas a tolueno. Esas poblaciones son abstractas, son un poco así como que infinitas en principio, y lo que uno observa es una muestra de cada una de estas dos poblaciones durante el experimento. El grupo que se expone, en este caso al tratamiento, al tolueno, se llama el grupo experimental. Y el grupo que no se expuso al tratamiento y con el cual se va a comparar se llama el grupo de control, en este caso. Entonces se lleva a cabo el experimento, se mide después de la exposición la concentración de esta sustancia en los cerebros de cada una de las ratas y se toma el promedio de la población o del grupo de control y del grupo experimental. Cada una de estas dos medias es una variable aleatoria que se supone que se acerca a la media poblacional verdadera. Y la pregunta es, ¿las dos medias son iguales, como dice aquí H0? ¿O si las dos medias son diferentes, como dice HA? Bueno, H0 es que las dos medias son iguales, es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que las dos medias son diferentes. En este caso, la hipótesis nula lo que está diciendo es que no hay diferencia en las dos concentraciones, es decir que, vamos a leerlo aquí como en el HO asterisco, aquí abajo, el tolueno no tiene efecto en la concentración de norepinefrina en la médula de ratas. La hipótesis alternativa es que el tolueno sí tiene algún efecto en la concentración de norepinefrina en la médula de ratas. Bueno, se llevan a cabo los experimentos y los resultados los tenemos aquí en la tabla 7.2.1. En el grupo experimental, el grupo 1, pues había 6 ratas y aquí tenemos las concentraciones en nanogramos por gramo en cada una de estos 6 individuos. Y para el grupo de control, o sea, el que no fue expuesto a esta sustancia, había nada más 5, el tamaño de muestra es 5, y tenemos aquí pues las mediciones. Bueno, tenemos aquí ya las estadísticas que resumen los datos, es decir, la media en cada grupo, 540.8, 444.2, la desviación estándar y el error típico de la media, de 27 y 31 respectivamente. La pregunta es si con estos datos hay evidencia o no para decir que
que la exposición a tolueno de alguna manera afecta o altera la concentración de norepinefrina en los cerebros de las ratas. Bueno, vamos a poner esto aquí un poco de lado para poder escribir acá. Entonces esa es la pregunta. Ya tenemos entonces ahí ya mostré ahí los datos, los resultados del experimento. Y pues vamos a poner aquí otra vez de nuevo la hipótesis nula o hipótesis de no diferencia, H0, que es las dos medias son iguales, y vamos a contrastarla con la hipótesis alternativa, que pues dice lo opuesto, las dos medias son distintas. Podemos plantear las hipótesis de manera equivalente y que va a ser más conveniente. La hipótesis nula podemos plantearla como la diferencia de las medias es igual a 0, y la alternativa sería la diferencia de las medias es distinta de 0. Vamos entonces a construir la siguiente estadística de prueba. Recuerden que el primer paso era plantear siempre las hipótesis claramente. ¿Cuál era la estadística? Bueno, la hipótesis nula y cuál la hipótesis alternativa. Noten cómo en este caso, y de alguna manera lo que se desea es rechazar la hipótesis nula, es decir, comprobar que el tolueno sí tiene un efecto en los niveles de norepinefrina en el cerebro. Vean la estadística de prueba que se construye. Le ponemos el nombre T porque sigue una distribución T-student, y es lo siguiente. La diferencia de las dos medias muestrales, que el libro las denota como Y1 Y1 y Y2 menos 0, entre el error típico de la media de estas diferencias. De alguna manera nosotros queremos medir qué tanto la diferencia de las medias muestrales se aleja del 0. ¿Por qué? Si la hipótesis nula fuera verdadera y nosotros pudiéramos acceder a toda la población, no tuviéramos que hacer muestras, la diferencia de medias poblacionales que deberíamos de observar sería de 0. Es decir, esto sería Y1 menos Y2 si la hipótesis nula fuera verdadera. Si la hipótesis nula fuera verdadera y pudiéramos acceder a las dos poblaciones en su totalidad, deberíamos de observar un valor de Y1 menos Y2 barra igual a 0. Pero como no podemos acceder a la población completa, sino una muestra, nosotros lo que observamos en la diferencia es esto. Diferencias observadas. Y entonces de alguna manera esta estadística T o el numerador está midiendo la diferencia entre lo observado y lo teórico. Teórico suponiendo H0, lo observado, y la diferencia teórica suponiendo que H0 es verdad, suponiendo H0. Y el denominador simplemente es normalizar la diferencia, es decir, medimos la diferencia en número de desviaciones o de errores típicos de la media. Normalizando respecto al error típico, en este caso de la diferencia de medias. Típico de la diferencia, diff significa diferencia, de medias. Es decir, esta estadística nos dice cuántas desviaciones típicas de la media, en cuántas errores típicos de la media se diferencia la diferencia observada de la diferencia teórica, que debería de ser igual a 0. Eso es la estadística
T, o eso es lo que está midiendo. Nosotros podemos hacer la observación de que, al igual que cuando vimos los intervalos de confianza para la diferencia de medias, la estadística de S sigue una distribución T de student, sigue una distribución T de student. Pregunta: ¿con cuántos grados de libertad? Bueno, utilizando la fórmula 6.7.1 que ya habíamos visto previamente, que déjenme la busco por aquí. Bueno, es la, perdónenme un momento, vamos a ponerlo como P de pregunta: ¿con cuántos grados de libertad? ¿Con cuántos grados de libertad? Recuerden que había una respuesta exacta y dos respuestas que eran aproximadas. Y lo tengo por aquí. Es con grados de libertad el error típico 1 al cuadrado más el error típico 2 al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre el error típico 1 elevado a la cuarta entre el tamaño 1 de la muestra menos 1, más el error típico de la población, bueno, de la muestra 2 elevado a la cuarta entre n2 menos 2. Esto es de forma exacta. Bueno, entonces la idea es calcular con los datos que tenemos el valor de la estadística T y compararlo con la distribución teórica de la estadística T, suponiendo que H0 fuera verdad. Ok, entonces, usando los datos que proyecté en la tablita que ahorita ya quité, es decir, los resultados experimentales o las mediciones experimentales, los resultados experimentales, resulta que el error típico de la media en este caso, y por lo tanto el denominador de la estadística T, aquí es cosa de sacar la calculadora, 66.1 al cuadrado entre 6 más 69, la media del grupo 2, este tamaño de muestra, esto va al cuadrado. La raíz cuadrada de eso, aquí uno saca la calculadora y esto es igual a 41.195. Con lo cual, calculamos el valor de la estadística de prueba, que nos queda TS, es igual a la diferencia de las medias, 540.8 menos 444.2. Esta es la diferencia de las medias entre los dos grupos observada, menos la teórica suponiendo que H0 fuera verdadera, entre el error típico de la media que acabamos de calcular, 41.195, y esto es más o menos igual a 2.34. Ok, pues ya tenemos el valor de nuestra estadística de prueba, pero pues ahora nos preguntamos qué hacemos con ese valor. Entonces hay que compararlo con la distribución teórica de la estadística de prueba, de la T de student, suponiendo que H0 fuera verdadero. Es decir, vamos a suponer para fines de estos cálculos, suponemos para fines de los cálculos que H0 es verdadero. Para fines de los cálculos
que H0 es verdadero. Es decir, estamos suponiendo que mu1 menos mu2 es igual a 0. Ok. Suponiendo eso, nosotros tendríamos una distribución del student que recuerden que es simétrica respecto a el eje Y. Entonces por aquí está el 0. Esta es la distribución de la estadística de prueba, suponiendo que H0 es verdadero. Nosotros tenemos aquí una observación de esta estadística, que es 2.34, que es nuestro t subíndice S. Ajá. La idea es que si nuestra observación está relativamente cerca del 0, es decir, cerca del centro de la distribución, por ejemplo aquí, TS cerca del 0, el 0 porque es el centro de la distribución, eso querría decir que nuestra observación, el valor de TS que observamos es un valor típico, normal de observar de una variable aleatoria que sigue esta distribución cerca del 0, valor, entre comillas, normal. No normal en el sentido de Gaussiano, sino que es usual, poco raro. No sería sorprendente observar un valor que sea un valor común de la distribución. En cambio, si nuestro valor, esta es la misma distribución, ¿no? Aquí está el 0, estuviera muy alejado del 0, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, por acá, esto sería lejos del 0, sería un valor extremo. Sería poco probable que si nosotros hacemos una observación al azar de esta distribución t-student, nos quedará algo tan lejano del 0. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar una medida de qué tanto se aleja nuestra observación del 0, como una medida de qué tan rara o qué tan atípica es nuestra medición. La forma como vamos a medir qué tan rara o qué tan atípica es nuestra medición es a través de el p-valor. Entonces tenemos que, vamos a medir qué tan rara o atípica es nuestra observación de la estadística de prueba que sigue una T de student. Una manera de hacerlo, y de hecho la manera usual de hacerlo, aquí dibujo otra vez la densidad de la T de student. Aquí tenemos el 0, el eje Y. Es nosotros vamos a, y si calculamos este, lo dibujo del lado derecho porque en nuestro caso fue un valor positivo, más 2.34, pero bien pudo haber dado un valor negativo. Vamos a poner por acá menos TS, recuerden que esta es simétrico respecto al eje Y. Y vamos a calcular el área de estas dos colas. Porque si nuestra observación TS está cerca del 0, cerca del centro de la distribución, estas colas van a ser muy grandes. Tanto esta como esta, que es su hermana simétrica del otro lado. Y el área debajo de ellas dos va a ser un número grande. Un número grande entre 0 y 1, porque el área bajo la curva completa tiene que ser 1. Pero en cambio, si nuestra observación T subíndice S está muy alejada del 0, las colas van a ser, digamos, pues más chiquitas. El área bajo la curva de las dos colas va a ser pequeña, un número pequeño entre 0 y 1. El área bajo esas dos curvas es justamente el p-valor de nuestra estadística. Entonces vamos a escribir eso. El p-valor de esta prueba, prueba,
es el área de las dos colas que están señaladas aquí. Ajá. Es decir, el área dos veces la integral, porque esto es simétrico, desde nuestra estadística hasta infinito de la densidad, donde f de y es la densidad de la distribución t de student, con, ya vimos cuántos, de f, ajá, aquí lo tenemos, grados de libertad, con df grados de libertad. Por cierto, metemos a la calculadora esa formulita para calcular los grados de libertad y nos queda que es una distribución t de student con, lo veo por aquí, con 8.47 grados de libertad. En este caso, df es igual a 8.47. Bien. Vean entonces cómo, ¿qué nos está diciendo el p-value? El p-value es una probabilidad. Es una probabilidad porque es el área de una región bajo la curva de una densidad y esa es la probabilidad de algo. Es la probabilidad de que si la hipótesis nula es verdadera, nosotros observemos un valor al menos tan extremo de la estadística de prueba como el que en efecto observamos. ¿Por qué al menos tan extremo? Porque estamos considerando la probabilidad de que tome, o la densidad, exactamente ese valor o más alejado del centro de la distribución. Entre más alejado es más extremo, ¿no? Esto es más extremo hacia la derecha o extremo hacia la izquierda. Los casos extremos, los casos raros, son los que están muy lejos del centro de la distribución y los que tienen una poca probabilidad de ocurrir. Estamos considerando tanto valores positivos como negativos de la diferencia. Esto se llama una prueba de dos colas. Prueba de dos colas. Es decir, si observamos un valor de la diferencia muy grande positivo, vamos a decir, ese valor es muy extremo, es poco creíble. Pero también diríamos lo mismo si observamos un valor de la diferencia muy grande negativo. Son valores extremos, los dos, extremo hacia la derecha o extremo hacia la izquierda. Entonces vean cómo, en ese sentido, el p-valor o p-value es la probabilidad, proba significa probabilidad, de observar un valor al menos tan extremo de la estadística de prueba como el que observamos, suponiendo que H0 es verdadera, como el que observamos, suponiendo que H0 es verdadera. ¿Qué pasa si nos queda una probabilidad muy baja? Es decir, no, suponiendo que la hipótesis no es verdadera, la probabilidad de observar ese valor de t sería bajísima, muy, muy, muy baja. Entonces uno dice, pues a lo mejor lo que pasa es que H0 no es verdadera. Y entonces eso sería evidencia en contra de H0. Si por el contrario nos queda una probabilidad alta, es decir, si tú supones que H0 es verdadera, la probabilidad de observar ese valor de t es alta, eso más extremo, dirías, bueno, pues entonces sí puede ser que H0 sea verdadera. No es increíble, no es inverosímil, y eso sería evidencia a favor de H0. Recuerden entonces que valores grandotes del p-valor es evidencia a favor de H0, evidencia a favor de la hipótesis nula
y valores muy pequeños es evidencia en contra de H0. Muy bien, en este caso nosotros recurriendo a tablas, a un software estadístico como R, como ya lo hemos mostrado en otras ocasiones, podemos calcular el p-valor. Es nada más poner 2 por, y ya hemos visto en R cómo calcular los cuantiles de la distribución T, en este caso con 8.47 grados de libertad a la derecha de el valor de nuestra estadística de prueba, que es de 2.34. Ponemos eso en R y nos queda el siguiente p-valor en este caso. Nos queda un p-valor que es igual a 0.0454. 0.0454. Muchos estudios y muchos experimentos usualmente terminan sus reportes dando un p-value, un p-valor. Dicen, ok, es un número entre 0 y 1, que números muy cercanos a 0 es evidencia a favor de, es en contra de H0, y cercanos a 1 es evidencia a favor de H0. Y uno dice, bueno, entonces, si de veras no hubiera diferencia entre los dos grupos, la probabilidad de observar una diferencia tan grande como la que observamos, al menos así de grande, sería de 0.04. Es decir, como del 4.54%. Solo en el 4.54% de los casos nosotros observaríamos una diferencia al menos así de grande. Bueno, uno puede decir, ok, es un porcentaje de casos grande o pequeño o mediano, en fin. Pero en muchas ocasiones hay que tomar una decisión. Es decir, dar una conclusión un poco más clara, o al menos más tajante, en el sentido de decir, esto, con estos datos sí podemos decir que el tolueno está afectando la concentración de norepinefrina o que no la está afectando. Usualmente entonces lo que se hace es comparar el valor de este p-valor con un umbral que se ha establecido previamente. En muchos casos hay que tomar decisiones. Y para eso uno hace estas pruebas de hipótesis. En esos casos hay que establecer, y ojo, esto se tiene que hacer antes de llevar a cabo el experimento, hay que establecer un umbral, como lo definimos en el video pasado, alfa, que se llama nivel de significancia, y la siguiente regla de decisión, la siguiente regla. Si el p-valor está por debajo de alfa, es decir, si es pequeño, entonces rechazamos la hipótesis nula, rechazamos H0. Si el p-value menor o igual está por arriba de alfa, es decir, si es grande, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Y hay que dar un número para ese valor de alfa. Y ojo, muy importante, ese valor de alfa, si nosotros vamos a establecerlo para tomar una decisión de sí o no, siempre hay que darlo antes del experimento. Porque si lo damos después, pues esto se presta a nosotros estar cuchareando los resultados. Es decir, yo ya vi que salió 0.04 y digo, pues si yo lo que quería era rechazar, entonces voy a dar un umbral de 0.05 y no de 0.01 porque yo lo que quiero es rechazar. Bueno, no se vale tomar ese tipo de decisiones a posteriori. Entonces algo que es muy importante, y es que el valor de alfa debe establecerse siempre antes del experimento. Es decir, no se vale
hacer el experimento, tener los datos y ya que estamos viendo los datos, decir, pues yo voy a dar la siguiente regla para decidir si la hipótesis nula es verdadera o no. No, la regla se tiene que dar antes y después llevamos a cabo el experimento, y porque si no, pues se presta mucho a estar haciendo trampa y pues eso en general no se vale. Bueno, usualmente en muchas aplicaciones se da alguno de los siguientes valores. Usualmente alfa vale 0.1 o 0.05 o 0.01, ¿no? Son los tres valores como más comunes que ustedes se van a encontrar en las aplicaciones. Son valores arbitrarios, por cierto. Son valores arbitrarios. Supongamos en este caso, en este experimento, que nosotros damos, antes de llevar a cabo el experimento, un valor de 0.05. Supongamos que nuestro nivel de significancia es del 5%, o sea, alfa vale 0.05. Bueno, eso hay que darlo previamente. Realizamos el experimento, todo lo que hemos expuesto en este video. Realizamos el experimento con las ratas, con las mediciones de sus niveles de norepinefrina en el cerebro, calculamos el valor de T y obtenemos finalmente, como el número final que sale de todo nuestro experimento, ese p-value, el p-value que nos salió que es de 0.0454. 0.0454. Como nuestro p-value es menor que alfa, es menor que 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, que decía que no hay diferencia. Esto decía la hipótesis nula. La conclusión que obtenemos entonces es la siguiente. Si rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo que no es cierto que las dos medias poblacionales son iguales, o sea que no es cierto, según estos datos, que los niveles de concentración de norepinefrina en el cerebro de los dos grupos de ratas, el experimental y el de control, son iguales. Es decir, hay evidencia estadística con estos datos para afirmar que los dos niveles son diferentes en las dos poblaciones con un nivel de significancia de 0.05. Es decir, conclusión. El nivel medio de concentración de norepinefrina, concentración de, vamos a llamarlo NE, en los cerebros de los dos grupos, el experimental, el que fue expuesto a tolueno, y el de control, el que no, y control es diferente. Hay una diferencia con un nivel de significancia de 0.05. Esta frase con un nivel de significancia de 0.05 justamente lo que significa es que estamos comparando nuestro p-valor con un umbral que nosotros establecimos en 0.05 y que es arbitrario. Noten cómo, si nosotros desde el inicio del experimento hubiéramos dado otro nivel de alfa, por ejemplo 0.01, que también es típico, entonces con ese nivel de significancia nosotros concluiríamos lo contrario, es decir, que no hay una diferencia significativa de 0.05. Con un nivel de 0.01. Por eso, pues es a veces un poco arbitrario la conclusión que se obtiene con este tipo de metodologías, porque depende del nivel y a veces por eso muchas personas prefieren reportar el p-value, pero repito, hay ocasiones en las que es importante o necesario tomar una decisión de sí o no. Por último, cuando el p-value de un experimento es menor
al nivel alfa que se estableció previamente, usualmente se dice en la literatura que los resultados son estadísticamente significativos. Bueno, con eso lo dejamos el día de hoy. Vamos a seguir discutiendo este tema en los siguientes videos. Comenten aquí abajo si tienen alguna duda, pregunta o cualquier cosa y nos vemos en el siguiente. Gracias.